Bueno, muy bien, aquí seguimos en Café de la Tarde y hoy vamos a contarte una historia de vida, una historia de superación, la historia de Natalia Romero. Natalia es de Posadas, Misiones, está aquí con nosotros, está con su hija Uma, bienvenidas a ambas, con Romy Saluso, bienvenida Romy. Muchas gracias. Bueno, Natalia tiene una historia de vida realmente inspiradora, tuvo un accidente a los 14 años con el peor de los pronósticos, pero sin embargo luchó, se superó y hoy tiene una vida maravillosa y dos hijos maravillosos. Uno de ellos está aquí, Uma, que es una belleza, acompañándola. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias. Contanos cómo fue, qué pasó. Bueno, yo soy de Posadas Misiones. A los 14 años tuve un accidente en una moto. Iba con mi mamá en la moto y nos choca una camioneta atrás en un momento donde la verdad no había mucho para hacer. Era como, teníamos que esperar que cambiara el semáforo y el auto de atrás estaba como acelerando hasta que se le zafa el, no sé, el auto. Yo me doy vuelta y lo tengo al auto encima y después ya me despierto en el hospital. ¿Tu mamá manejaba la moto? Mi mamá manejaba la moto. Ibas detrás. Yo iba atrás, con lo cual la altura, como era una camioneta alta, la altura de lo que es el paragolpe me dio en la parte de cuarta y quinta vértebra lumbar. Y bueno, ahí fue el impacto y en realidad yo me desmayé y no me acuerdo de nada hasta que llego al hospital. Y cuando llegas al hospital, ¿cuál fue el diagnóstico que te dieron los médicos? Primero hubo un par de días donde lo que hacían era, yo no sentía la mitad de la cintura para abajo, con lo cual me hacían pruebas de sensibilidad y no tenía. Así que después de pasar un tiempo determinado, tomaron la decisión de darme el parte final, en el cual me dijeron que no iba a caminar más. Y ¿qué pensaste en ese momento? ¿Qué te pasó por la cabeza? Que no iba a ser así, que no lo voy a creer y que no iba a pasar. Y bueno, me pasé, que eso lo conté no muchas veces, en realidad hace muy poco conté esto. En realidad lo que hice fue, cuando ellos me dicen eso, aparte de que también vino una psicóloga a hablarme y a decirme que cómo iba a ser mi vida de ahora en más, de que no iba a poder caminar, de que no iba a poder tener hijos. No iba a poder tener hijos. Así que en ese momento lo único que pensé fue que esto no va a ser así. No podía creer que eso iba a ser así y que mi vida iba a ser así cuando yo venía de ser... No lo aceptaste. No lo acepté. Aparte venía de ser súper deportista, entrenada de muy chica, entonces era... Todo eso también lo tenías que dejar atrás. Claro, que te era dijeron. cambiar totalmente la perspectiva que tenía hacia adelante, ¿no? Así que básicamente desde que me dijeron eso, esto lo conté creo en una nota que salió ahora hace poquito, me pasé mirándome el pie toda la noche para que se moviera. Y era, te tenés que mover y trataba de concentrarme en que algo funcionara porque no podía creer que esto iba a ser así. Bueno, así pasó toda la noche, me desperté, no pasó nada, seguía sin sensibilidad. Claro. Y el momento más fuerte fue cuando me dan el alta y por la puerta entra el médico y traen una silla de ruedas. Yo veo esa imagen y la verdad que la miraba mi mamá con las lágrimas, y digo, no, esto no puede ser. Y en ese momento yo empecé a sentir un dolor en las piernas, calambres, y era como una electricidad. Me largué a llorar, no podía más, le decía que por favor no podía más del dolor. Bueno, y ahí empezaron a mover todos y no entendían. Eso que para vos era doloroso y era feo en ese momento, que tenías 14 años, era un muy buen indicio. Claro. Era una buena noticia. Fue como, y los médicos se miraban y era... ¿Qué está pasando? Entonces es esa situación difícil, ¿no? Que a veces hay errores humanos y a veces pasan milagros o cosas que uno en realidad no los esperaba, ¿no? Claro. Uno en la medicina es como que uno no cree por ahí en los milagros, yo creo que existe. Mi mamá es enfermera y siempre me cuenta anécdotas, historias de cosas que a veces la medicina no tiene explicación. Claro, no tiene explicación, lo científico no tiene explicación. Totalmente. Así que bueno, yo no sé si llamarlo milagro o qué, pero simplemente fue un cambio rotundo de pasarme toda la vida en una silla de rueda a poder caminar nuevamente. Empezar a superar. No fue que salí de la cama y salí caminando, ¿no? Claro, o sea, en realidad me caía, tuve que hacer todo un tratamiento de rehabilitación, volver a caminar de nuevo.
todo eso me llevó de los 14 años hasta los 18. ¿Y de qué te agarrabas en esos momentos en los que por ahí creías que no lo ibas a lograr o que te estaba costando mucho? ¿Cómo lograste superar esa angustia? Había algo en particular que siempre la gente me decía, ¿no? Como distintas personas, no vas a poder. Era como todo al revés de lo que uno por ahí espera, ¿no? Esa sensación de motivación, de dale, fuerza. O sea, la única, en ese caso que, digo, pues mi mamá es mi pilar, era la única que me decía, vos vas a poder hacerlo. O sea, intentá hacer esto. Me estimulaba más a tratar de mejorar que de tirarme abajo, ¿no? Claro. Entonces habían determinadas cosas que de golpe yo quería hacer, de deportes o otras actividades, y obviamente que la indicación médica era no podés hacer. O sea, me suspendieron todos los tipos de deporte, de los cuales después de determinado tiempo yo empecé a hacer igual y hacía los deportes y a la noche terminaba de cama y no podía moverme y terminaba en la guardia con calmantes. Más allá de que los médicos te decían que no. Totalmente. Y además Natalia durante todo este tiempo tomaba una medicación muy fuerte porque ella tiene un dolor crónico. ¿Todavía tenés ese dolor? Sí. Sí, yo tengo un dolor crónico de 24 horas. Bueno, el año pasado fui a un médico quiropráctico que te hacen, ¿no? Como algunos, fui probando distintos tipos, acupuntura, no sé, yoga, terapia, todas las alternativas que existen las probé o a las que tuve acceso y en realidad es como un poco una ayuda mental de uno mismo, ¿no? Como poder transformar esa energía, o sea, eso negativo del dolor en algo. Y a mí lo que me ayudó fue, bueno, toda la parte creativa. Yo transformo mi dolor en la parte creativa. En un momento uno de los médicos me dice, no entiendo cómo tenés buen humor. Porque una persona que tiene lo que tenés vos, o sea, cómo estoy yo, vos ves mis placas y cómo estoy yo, me dice, es de una persona que está en silla de ruedas y por otro lado es un dolor que una persona normal con un dolor así estaría llorando todo el tiempo. Y esa energía creativa que vos decís que te ayuda a canalizar está en los fieltros. Sí, arranqué con eso y fue lo que, nada, es lo que me ayuda todos los días, el color, la textura, la suavidad, la transformación que tiene el material. Hay algo ahí que me despierto con eso, me duermo con eso, estoy todo el tiempo creando y es lo que me permite. ¿Lo que tiene Uma? Lo que tiene Uma, esto lo hizo una amiga que le enseñé a hacer, le enseñé un poquito la técnica, que se llama Alejandra. Y bueno, ella hizo el sombrerito, así que lo está usando Uma. Y además el trabajo que hace Natalia también es un trabajo comunitario, solidario, porque logró recuperar una fábrica que estaba en desuso desde 1930, una fábrica que trabajaban con fieltro. Claro, acá en Argentina en el año 60 se dejó de fabricar el fieltro con lana de oveja y se empezó a importar todo lo que eran fibras sintéticas. Bueno, el año pasado, o sea, hace 6 meses, activé esta fábrica, convenciendo al dueño que era importante que esto lo activemos, así que me está ayudando Evidentemente muchísimo. tenés un poder de convencimiento importantísimo que se ha notado en cada paso de tu vida, ¿no? Y ahora, no solo eso, sino que Natalia no se cansa, ella crece, crea. Ha ganado premios, como el premio Inicia, y ahora está desarrollando un kit de salud. Sí. Contale a Elio. Desarrollé un producto para la prevención de escaras, que son lesiones que se producen en la piel por inmovilidad, para las personas que están en cama, tanto en... Postradas en cama o también en en silla de ruedas, claro, totalmente. Siempre en una misma posición. Ese producto nace ayudando a mi mamá, básicamente, que trabaja con pacientes con cáncer terminal y la tercera edad, con lo cual lo que fue, yo como diseñadora traté de encontrarle una solución a un problema que tenía mi mamá en ese sector, que era el más grave. Y bueno, lo desarrollé y pasó mucho tiempo de esto, entre pruebas y ensayos, y ahora dentro de muy poco lo vamos a lanzar, así que supongo que por ahí me van a invitar al lanzamiento. Ya va a estar de venta al público entonces. Sí. Y no solamente entonces te quedaste en superar tu propio dolor, tu propia historia, que ya ahí tenés mucho y lo vivís cada día con estos dolores crónicos que todavía tenés, sino que aparte te reinventaste y fuiste también por los demás, en este caso. Sí, yo creo que es un poco eso, ¿no? Como yo tuve toda una experiencia que fue muy difícil, pero bueno, ahora después de empezar a contar esto, yo no lo había contado en realidad nunca, hasta amigas mías que me dicen, Nati, pero no sabía todo esto de tipo, ¿no? De la puertas para adentro, ¿qué pasa, no? Uno a veces no cuenta todo, pero empezar a contar esto me di cuenta que ayuda a otras personas a... Hay que seguir adelante, o sea, no, yo creo que no hay barrera y una cosa que mi mamá siempre me dijo fue
cruzá el puente y quemalo, nunca vuelvas para atrás, siempre avanzá. Entonces, qué buena figura. Ante un problema, siempre cruzá el es puente avanzar. y quemalo. Total, entonces no hay forma de volver para atrás. Entonces es eso, ¿no? Es siempre ir hacia adelante y siempre va a haber problemas, siempre van a haber momentos malos. Después otra frase graciosa, bueno, que me dice siempre mi mamá, Sí, Dios aprieta pero no ahorca, con lo cual siempre hay una chance de algo más. es cierto. Y bueno, es un poco lo que trato de hacer siempre y es lo que trato de transmitir a los chicos. A los chicos. Uma, ¿vos Así qué te pasa cuando escuchás a mamá hablar así? ¿Te emocionás? Sí, porque me Bueno, muy bien, aquí seguimos en Café de la Tarde y hoy vamos a contarte una historia de vida, una historia de superación. La historia de Natalia Romero. Natalia es de Posadas, Misiones, está aquí con nosotros, está con su hija Uma, bienvenidas a ambas, Muchas con Romy gracias. Saluso, bienvenida Romy. Muchas gracias. Bueno, Natalia tiene una historia de vida realmente inspiradora, tuvo un accidente a los 14 años con el peor de los pronósticos, pero sin embargo luchó, se superó y hoy tiene una vida maravillosa y 2 hijos maravillosos. Uno de ellos está aquí, Uma, que es una belleza, acompañándola. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias. Contanos cómo fue, qué pasó. Bueno, yo soy de Posadas Misiones. A los 14 años tuve un accidente en una moto. Iba con mi mamá en la moto y nos choca una camioneta de atrás en un momento donde la verdad no había mucho para hacer. Era como teníamos que esperar que cambiara el semáforo y el auto de atrás estaba como acelerando hasta que se le zafa el auto. Yo me doy vuelta y lo tengo al auto encima y después ya me despierto en el hospital. Tu mamá manejaba la moto. Mi mamá manejaba Vos la ibas- moto. ibas Yo detrás. iba atrás, con lo cual la altura, como era una camioneta alta, la altura de lo que es el paragolpe me Sí. dio en la parte de cuarta y quinta vértebra lumbar. Y bueno, ahí fue el impacto y en realidad yo me desmayé y no me acuerdo de nada hasta que llego al hospital. Y cuando llegás al hospital, ¿cuál fue el diagnóstico que te dieron los médicos? Primero hubo un par de días donde lo que hacían era, yo no sentía la mitad de la cintura para abajo, con lo cual me hacían pruebas de sensibilidad y no tenía. Así que después de pasar un tiempo determinado, tomaron la decisión de darme el parte final, en el cual me dijeron que no iba a caminar más. Y ¿Qué pensaste en ese momento? ¿Qué te pasó por la cabeza? que no iba a ser así, que no lo voy a creer y que no iba a pasar. Y bueno, me pasé, que eso lo conté no muchas veces, en realidad hace muy poco conté esto. En realidad lo que hice fue, cuando ellos me dicen eso, aparte de que también vino una psicóloga a hablarme Claro. y a decirme que cómo iba a ser mi vida de ahora en más, de que no iba a poder caminar, de que no iba a poder tener hijos. Mira. No iba a poder tener hijos. Mira Así que en ese momento lo único que pensé fue que esto no va a ser así. No podía creer que eso iba a ser así y que mi vida iba a ser así cuando yo venía No de lo ser... aceptaste. No lo acepté. Aparte venía de ser súper deportista, entrenada de muy chica, entonces era... Todo eso también lo tenías que dejar atrás, según Claro, esto que te era dijeron. cambiar totalmente Claro. la perspectiva que tenía hacia adelante, ¿no? Así que básicamente desde que me dijeron eso, esto lo conté creo en una nota que salió ahora hace poquito, Sí. me pasé mirándome el pie toda la noche para que se moviera. Y era, te tenés que mover y trataba de concentrarme en que algo funcionara porque no podía creer que esto iba a ser así. Bueno, así pasó toda la noche, me desperté, no pasó nada, seguía sin sensibilidad. Claro. Y el momento más fuerte fue cuando me dan el alta y por la puerta entra el médico y traen una silla de ruedas. Yo veo esa imagen y la verdad que la miraba mi mamá con las lágrimas, y digo, no, esto no puede ser. Y en ese momento yo empecé a sentir un dolor en las piernas, calambres y era como una electricidad. Me largué a llorar, no podía más, le decía que por favor no podía más del dolor. Bueno, y ahí empezaron, se empezaron a mover todos y no O sea, entendían eso que qué para vos pasaba. era doloroso y era feo en ese momento, que tenías 14 años, era un muy buen indicio. Claro, Era una buena noticia. fue como, y los médicos se miraban y era... ¿Qué está pasando? Entonces es esa situación difícil, ¿no? Que a veces digo,
a veces hay errores humanos y a veces pasan milagros o cosas que uno en realidad no los esperaba, ¿no? Claro. Uno en la medicina es como que uno no cree por ahí en los milagros, yo creo que existe. Mi mamá es enfermera y siempre me cuenta anécdotas, historias de cosas que a veces la medicina no tiene explicación. Claro, no tiene explicación, lo científico no tiene explicación. Totalmente. Así que bueno, yo no sé si llamarlo milagro o qué, pero simplemente fue un cambio rotundo de pasarme toda la vida en una silla de rueda a poder caminar nuevamente. Empezar a superar. No fue que salí de la cama y salí caminando, ¿no? Claro, o sea, claro. En realidad me caía, tuve que hacer todo un tratamiento de rehabilitación, volver a caminar de nuevo. Todo eso me llevó de los 14 años hasta los 18. ¿Y de qué te agarrabas en esos momentos en los que por ahí creías que no lo ibas a lograr o que te estaba costando mucho? ¿Cómo lograste superar esa angustia? Había algo en particular que siempre la gente me decía, ¿no? Como distintas personas, no vas a poder. Era como todo al revés de lo que uno por ahí espera, ¿no? Esa sensación de motivación, de dale, fuerza. Apoyo, o sea, la única fuerza. en ese caso que, digo, pues mi mamá es mi pilar, era la única que me decía, vos vas a poder hacerlo. O sea, intentá hacer esto. Me estimulaba más a tratar de mejorar que de tirarme abajo, ¿no? Claro. Entonces habían determinadas cosas que de golpe yo quería hacer, de deportes o otras actividades, y obviamente que la indicación médica era no podés hacer. O sea, me suspendieron todos los tipos de deporte, de los cuales después de determinado tiempo yo empecé a hacer igual y hacía los deportes y a la noche terminaba de cama y no podía moverme y terminaba en la guardia con calmantes. Más allá de que los médicos te decían que no. Totalmente. Y además Natalia durante todo este tiempo tomaba una medicación muy fuerte, Sí. porque ella tiene un dolor crónico. ¿Todavía tenés ese dolor? Sí. Sí, yo tengo un dolor crónico de 24 horas. Bueno, el año pasado fui a un médico quiropráctico que te hacen, ¿no? Sí. Como algunos, fui probando distintos tipos, acupuntura, no sé, terapias, yoga, terapia, sí. todas las alternativas que existen las probé, Claro. o a las que tuve acceso, y en realidad es como un poco una ayuda mental de uno mismo, ¿no? Como poder transformar esa energía, o sea, eso negativo del dolor en algo. Y a mí lo que me ayudó fue, bueno, toda la parte creativa. Yo transformo mi dolor en la parte creativa. En un momento uno de los médicos me dice, no entiendo cómo tenés buen humor. Porque una persona que tiene lo que tenés vos, o sea, Ese cómo dolor. estoy yo, vos ves mis placas y cómo estoy yo, me dice, es de una persona que está en silla de ruedas, y por otro lado es un dolor que una persona normal con un dolor así estaría llorando todo el tiempo. Y esa energía creativa que vos decís que te ayuda a canalizar está en los fieltros. Sí, arranqué con eso y fue lo que, nada, es lo que me ayuda todos los días, el color, la textura, la suavidad, la transformación que tiene el material. Hay algo ahí que me despierto con eso, me duermo con eso, estoy todo el tiempo creando y es lo que me permite. ¿Lo que tiene Uma? Lo que tiene Uma, esto lo hizo una amiga que le enseñé a hacer, le enseñé un poquito la técnica, que se llama Alejandra, y bueno, ella hizo el sombrerito, así que lo está usando Uma. Y además el trabajo que hace Natalia también es un trabajo comunitario, solidario, porque logró recuperar una fábrica que estaba en desuso desde 1930, una fábrica que trabajaban con fieltro. Claro, ¿verdad? ahí, acá en Argentina en el año 60 se dejó de fabricar el fieltro con lana de oveja y se empezó a importar todo lo que eran fibras sintéticas. Y bueno, el año pasado, o sea, hace 6 meses, activé esta fábrica, convenciendo al dueño que era importante que esto lo activemos, así que me está ayudando Evidentemente muchísimo. tenés un poder de convencimiento importantísimo que se ha notado en cada paso de tu vida, ¿no? Y ahora, no solo eso, sino que Natalia no se cansa, ella crece, Vas por más. crea. Ha ganado premios, como el premio Inicia, Sí. y ahora está desarrollando un kit de salud. Sí. Contale a Elio. ¿De qué se Desarrollé un producto para la prevención Sí. de escaras, que son lesiones que se producen en la piel por inmovilidad, para las personas que están en cama, tanto en... Postradas en cama o en también en sillas silla de ruedas, claro, totalmente. siempre en una misma posición. Ese producto nace ayudando a mi mamá, básicamente, que trabaja con pacientes con cáncer terminal y la tercera edad. Con lo cual, lo que fue, yo como diseñadora, traté de encontrarle una solución a un problema que tenía mi mamá en ese sector, que era el más grave. Y bueno, lo desarrollé y pasó mucho tiempo de esto, entre pruebas y ensayos, y ahora dentro de muy poco lo vamos a lanzar, así que supongo que Y ya por vas ahí me van a invitar al Claro, ya va a lanzamiento. ser de venta al público entonces. Sí.
Y no solamente entonces te quedaste en superar tu propio dolor, tu propia historia, que ya ahí tenés mucho Claro. y lo vivís cada día con estos dolores crónicos que todavía tenés, sino que aparte te reinventaste y fuiste también por los demás, en este caso. Sí, yo creo que es un poco eso, ¿no? Como yo tuve toda una experiencia que fue muy difícil, pero bueno, ahora después de empezar a contar esto, yo no lo había contado en realidad nunca, hasta amigas mías que me dicen, Nati, pero no sabía todo esto de tipo, ¿no? De la puertas para adentro, ¿qué pasa, no? Uno a veces no cuenta todo, pero empezar a contar esto me di cuenta que ayuda a otras personas a... Hay que seguir adelante, o sea, no, yo creo que no hay barrera y una cosa que mi mamá siempre me dijo fue cruzar el puente y quemalo, nunca vuelvas para atrás, siempre avanza. Entonces, qué buena figura. Ante un problema siempre cruzar es el puente avanzar. y quemalo. Total, entonces no hay forma de volver para atrás. Entonces es eso, ¿no? Es siempre ir hacia adelante y siempre va a haber problemas, siempre van a haber momentos malos. Después otra frase graciosa, bueno, que me dice siempre mi mamá, Dios aprieta pero no ahorca, con lo cual siempre hay una chance de algo más. Es cierto. Y bueno, es un poco lo que trato de hacer siempre y es lo que trato de transmitir a los chicos. Uma, ¿vos Así qué te pasa cuando escuchás a mamá hablar así? ¿Te emocionás? Sí, porque me salga en la tele. Qué linda que sos. Qué linda. Y el hijo- Además de Uma, tiene a Tom. Tiene a Tom, Claro. que Tom, antes de venir, cuando leyó la nota que había salido en otro medio, ella hablaba del dolor, de este dolor intenso que le... La tele. Qué linda que sos. Qué linda. Y el hijo- Además de Uma, tiene a Tom. Tiene a Tom, Claro. que Tom, antes de venir, cuando leyó la nota que había salido en otro medio, ella hablaba del dolor, de este dolor intenso que le empezó a agarrar al momento de que los médicos le traen la silla de ruedas. Claro, yo le dije, él me preguntaba, al final no hay dolores, solo dolores malos. Entonces yo le digo, no, sí, los dolores son malos, Claro. porque en realidad duele. No, me dice, porque vos tuviste un dolor bueno. Y yo no entendí. Agarrar al momento de que los médicos le traen la silla de ruedas. Claro, yo le dije, él me preguntaba, al final no hay dolores, solo dolores malos. Entonces yo le digo, no, sí, los dolores son malos, Claro. porque en realidad duele. No, me dice, porque vos tuviste un dolor bueno. Y yo no entendía de qué me decía, porque yo leí tu nota. Y me dice, y en el momento que vos decís que tenías el dolor, a partir de ahí vos pudiste empezar a mover las piernas. Gran Claro. lectura. Totalmente. Yo me quedé helada, 13 años y toda una reflexión y bueno, fue bueno eso, porque es verdad, hay dolores que al final terminan siendo buenos. Bueno, un En el enorme, momento que vos decís que tenías el dolor, a partir de ahí vos pudiste empezar a mover las piernas. gran Claro. lectura. Totalmente. Yo me quedé helada, 13 años y toda una reflexión y bueno, fue bueno eso, porque es verdad, hay dolores que al final terminan siendo buenos. Bueno, un enorme ejemplo. Muchísimas gracias, Natalia, por compartirlo con nosotros. Muchísimas gracias, Natalia, por compartirlo con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias, Uma. De nada. Gracias, Romy, Por como favor. siempre. Nosotros hasta aquí hemos llegado. Nos volvemos a encontrar mañana a las 6 en punto de la tarde. Los dejamos con La Nación PM. Chau. Gracias a ustedes. Gracias, Uma. De nada. Gracias, Romy, Por como favor. siempre. Nosotros hasta aquí hemos llegado. Nos volvemos a encontrar mañana a las 6 en punto de la tarde. Los dejamos con La Nación PM. Chau. And the world